Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otro lunes de añoranzas de electricistas, como cada lunes agradecemos al equipo de Radio ESME que nos permitan estar en el ciberespacio. Lo suben a redes, como se dice, no sé a cuántas redes, estoy seguro que Facebook y YouTube. Seguramente ya hay más que maneja el equipo de Radio ESME. Recomendando, bueno, Iván Hernández es el compañero técnico profesional, compañero del sindicato. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero en especial ya llevamos 8 años grabando Añoranzas de Electricistas, la primera gran etapa, hasta antes de la pandemia, en el estudio de Radio ESME. Ahí estábamos directamente en vivo y grabamos en el estudio, muy cómodo, muy simpático, con muchas facilidades. Y cuando yo empiezo ahí, en realidad, hora tras hora había programas de radio. Se vino la pandemia y nos mandaron, como todo el mundo sabe, a sus casas. Entonces, a partir de la pandemia, las añoranzas se graban desde mi casa o donde estoy. Me puse un poco enfermo hace rato y con mayor razón las añoranzas las hago grabando en mi casa, las recibe y se las envío a Radio ESME. En Radio ESME, con el equipo, la técnica y el profesionalismo que tienen, aparece en YouTube, que es donde realmente yo lo veo. Y a muchos conocidos les digo, se los envío y vean Radio ESME con añoranzas de electricistas. Hace años surgió la idea. En realidad, el equipo de Radio ESME tenía interés en que yo grabara algo. No sabía yo qué. El compañero Felipe Sánchez me insistía y un buen día dije, ok, Añoranzas de Electricistas se va a llamar y vamos a platicar la historia del sindicato. No va a ser desde el primer día o antes cuando surge la idea de fundar al sindicato y de manera sucesiva, día con día, semana con semana o año con año, se contaría la historia. No, dije no, no va a ser así. A veces se hace aburrido así una historia de este tipo. Entonces les dije, voy a pensar, imaginar, bueno, cada que se me ocurra algo, una fecha, un momento, un suceso, un documento, una declaración, una acción política. Y si es de muy atrás, perfecto. Si es de los 30, los 40, pero también, o si es más reciente.
También desde el inicio pensé que, como en política, o como si se quiere, se hace en la historia formal, no me gusta decirle oficial porque, bueno, ahorita platicaré dos detalles de disque la historia formal o institucional. Bueno, hay controversia en la etapa contemporánea, mucha controversia, hay mucha disputa, hay contradicciones que no se han resuelto. Y entonces llegué a la conclusión de cuál es la etapa de mayor controversia. Una controversia en realidad que viene de distintos niveles, proyecciones, coyunturas, elementos. Sin duda fue la extensión de la compañía de luz, la desaparición del contrato colectivo y el golpe casi final sobre el sindicato mexicano de electricistas. La extinción hizo que amigos entrañables a nivel general del sindicato se separaran, entraran a pelea, raspaduras, golpes. Es probable que odios. Y la contradicción principal es que entre corrientes contradictorias, oponentes entre sí, no se ha terminado la disputa. Entonces la etapa contemporánea es muy complicada porque, como se dice en un dicho popular, el jarrito de Tlaquepaque se puede romper. Ya habrá su momento en que podamos hacer comprender cuál es la interpretación del proceso histórico contemporáneo. Entonces también decidí que va a ser la historia desde que se va a ir formando el sindicato hasta la elección, excepto que cuando yo empezaba las añoranzas de electricista, yo ya he escrito algunas cosas que buena parte de las corrientes políticas conocían. Entonces, mi historia se va a detener con perdón y permiso de todos ustedes en ese momento, para no herir susceptibilidades, para no entrar en controversia o para que se malinterprete. Evitando la malinterpretación, prefiero guardar esos momentos contemporáneos de historia. Y bueno, así surgió la idea, la presenté, escribí unas líneas y, como saben, al principio de las añoranzas de electricista salen en voz o la letra de esas frases que escribí. La historia sigue siendo la que más nos enseña de nuestro proceder actual y nos señala rumbos del futuro. Como se ha dicho formalmente, debemos estudiarla para evitar errores en el presente. Y es cierto. Bueno, entonces, añoranzas de electricistas, llego, les planteo la idea al equipo del entonces, quien estaba en el equipo de Radio IME y aceptando la gran invitación del compañero Felipe Sánchez y del conjunto de compañeros de aquel momento. Me dijeron, perfecto, este es su horario, tienes que venir y grabar aquí, tú prepárate y punto. Y así lo hicimos. Y a la fecha tenemos un buen historial, una buena
historia que nos antecede de estas añoranzas de electricista. Y en términos de lo que platicamos, charlamos, narramos de la historia del ESME de más de 100 años, podría decirles que no la hemos terminado de platicar ahí. Son demasiados años. Y encuentro cada vez elementos para decir, podemos hablar de esto porque no se ha tratado. Por ejemplo, yo quería desde el lunes pasado tratar el tema de los años 40, del 40 al 52, es decir, del periodo sindical de un comité central que se convirtió en el peor momento de la historia del sindicato, cuando el comité central se hace antípoda, antisindicalismo. El charrismo sindical de Juan José Rivera Rojas casi nadie lo conoce. Entonces, son 10 años y podríamos decir una idea de cómo trabajarla podría ser cada revisión de contrato o los estatutos antes de Juan José Rivera, los estatutos con José Rivera y los estatutos posteriores a Juan José Rivera. ¿Por qué los modifica él? En fin, hay bastante historia para contar. Bueno, encontré yo la revisión de contrato colectivo de 1944 y no me he dado suficiente tiempo para presentar, para tener el documento que me permita platicarles a ustedes. Y ante esa dificultad de terminar a tiempo, pues ya saben, hace 8 días les presenté esta nueva edición de este libro. La primera vez que apareció fue en 1978 con otra portada. Si logro conseguir la otra portada, se las enseño. En 1978 se publicó esto que fue mi tesis para ser licenciado en sociología, para ser sociólogo. Ya les he dicho, fue gracias a una beca que el profesor Ricardo Pozas alcanzó un convenio con Sindicato, Compañía y Universidad, la Facultad de Ciencias Políticas, y nos permitió que nos dieran beca a 12 estudiantes. La mayoría no habíamos siquiera terminado todas las materias, pero quien nos invitó a ser parte del equipo, el profesor Ricardo Pozas, de alguna manera, estoy seguro, tenía idea de quiénes éramos nosotros y que éramos capaces de hacer investigación. El convenio era hacer la historia tanto de la compañía de luz como del Sindicato Mexicano de Electricistas, en un sorteo que se hizo entre todos los 12. A cada quien le tocó un periodo de un asunto o del otro. A mí me tocó cómo nace el ESME. Y al título no le quise poner surgimiento del ESME por una razón, porque es cuando los electricistas se organizan. Es una tautología, si quieren, pero es un matiz que me agradó señalar. Si el título se llamara Surgimiento del ESME, todo el mundo piensa que sí, solo eso. Pero para mí, en el momento que localizo lo que voy a escribir, da la idea clara, el matiz leve, pero es matiz. Surge el sindicalismo electricista de los trabajadores electricistas en la República Mexicana. Y como en el transcurso de 1915 el sindicato va a promover, va a acudir a provincia, van a llegar gente de provincia, electricistas todos, a enterarse de lo que está pasando,
Por eso la idea es que gracias al ESME, en las empresas eléctricas o con trabajadores electricistas de otros lugares, Veracruz, por ejemplo, Aguascalientes, se va a empezar a difundir entre los trabajadores electricistas o las empresas eléctricas la nueva forma de organizarse cabalmente. Ese es el matiz. Tengo la impresión de que quien lea Surgimiento del ESME solo va a pensar en eso. Y ese es el matiz histórico que la universidad nos enseña cuando difundimos la idea que es el nacimiento del sindicalismo electricista, es decir, de todos los electricistas establecidos en México. A diferencia de una idea que se cuela desde Necaxa, que le llaman la cuna de la electricidad, es una idea bonita, pero falsa, es errónea. Las empresas eléctricas no llegan con la aparición, con la instalación, con la inversión de la gran empresa The Mexican Light and Power Company Limited, donde instalan en Necaxa, Puebla, la primera gran hidroeléctrica. Es más, el sistema hidroeléctrico más grande cuando empieza a funcionar hacia 1910, más grande de América Latina. Pero ya antes, en la propia capital, había cuatro empresas eléctricas. En León, Guanajuato, había ya una empresa eléctrica, Batopilas, que parece que esa sí es la cuna de la electricidad en México. En fin, hay matices y permítanme decirles que este libro todavía se puede conseguir. La edición de 1978 ya no. No sé si Amazon de repente, alguien que tenga el libro viejo, porque 1978 ya está grande para un libro. Sin embargo, este es semejante. Y les he dicho que, bueno, mantengo la manera de escribir, para mí, después de revisarlo, sigue vigente. Las ideas de este último trabajo estudiantil sigue vigente. Cuando yo lo entrego y me titulo, y cuando me ofrece el profesor Ricardo Posas que lo va a publicar, a partir de ahí yo acudía a dos librerías, especialmente a la Gandhi, al sótano El Caballito, a ver qué libros nuevos había. Buscaban en las mesas libros de sindicalismo. Dije, si se aparece otro libro que ya diga lo que está aquí, pues, y no salía todavía publicado porque yo lo entrego en 1975 en el ánimo de que está siendo revisado, actualizado, formateado, lo que sea, ¿no? Y me preocupaba que alguien publicara algunas de las ideas de lo que estaba escrito en esta investigación. Y que yo sepa, aún en la actualidad, no hay ningún libro que hable de este tema. El profesor Ricardo Posas, que fue el de la idea original, el que propuso que trabajáramos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Esta historia tuvo razón, sigue vigente su propuesta. De los 12 alumnos, curiosamente, solo dos personas entregamos el trabajo. Creo que ya lo he comentado varias veces. La coincidencia inclusiva lleva al extremo. Los dos alumnos, había alumnas,
Pero, en fin, los dos alumnos que entregamos nuestro trabajo terminado nos llamamos casi igual. Víctor Manuel Sánchez. Los dos nos llamamos así. Físicamente somos completamente diferentes, pero somos Víctor Manuel Sánchez, ambos los dos juntos o separados. El segundo apellido es el que cambia. Y diría, la metodología, si pueden tener los dos libros a la mano, se darán cuenta que ahí no nos parecemos, solo nos parecemos en el nombre. Él es Víctor Manuel Sánchez Ponce y como saben, soy yo, Víctor Manuel Sánchez Sánchez. Sánchez al cuadrado o un hijo completo de Sánchez. En fin, el compañero Sánchez Ponce hizo la historia de la industria eléctrica, pero su método, desde mi punto de vista, es un fracaso y es un error. Es una manera de hacer la historia, es cierto, pero para mí es erróneo. Él buscó los libros que al momento, en aquella época que estábamos investigando para la compañía, para el sindicato y para la Facultad de Ciencias Políticas, libros. Los libros que existían sobre la industria eléctrica, sobre economía nacional, sobre la temática del desarrollo económico del país, los buscó y de esa lectura de libros escribió la historia de la industria eléctrica mexicana. Es decir, él buscó libros y punto, no buscó más. Este libro, les he contado, escribí 1500 cuartillas. En esta impresión del libro, ya les he dicho, son 452 páginas. Las 1500 hojas escritas a máquina Olivetti se convirtieron en 452 páginas. Algunos libros consulté, pero no hay ningún libro que narre la historia ni siquiera del momento que yo trato, 1914-1917. 3 años, en realidad son casi 2 años, bueno, 2 años y medio de la narrativa del surgimiento del ESME. Y toda la información está basada en lo que se publicó en periódicos, insisto, libros, y hubo algunos sobre ideas generales o sobre cómo ubicar este tiempo que es de la Revolución Mexicana. Sobre la Revolución Mexicana hay bastantes libros. Diciembre de 1914 es la llegada de las dos fuerzas más rebeldes de la Revolución Mexicana, de las tropas de Francisco Villa y las tropas de Emiliano Zapata. Este es diciembre de 1914 cuando va a surgir el ESME. Entonces, periódicos de la época, fui al Archivo General de la Nación, creo que de manera rápida es probable que pude haber estado más tiempo ahí, pero lo que encontré me permite trabajar el asunto. El, la clave del éxito, yo diría, ok, me la puedo atribuir, pero en realidad
si esto es válido y está en libros, que seguro lo está. La validez, la gran aporte de un historiador, perdón, ay, o de un sociólogo que trabaja la historia es que indague muy bien documentos que le permitan reconstruir aquellos años, aquel momento, aquellas luchas. Y el gran instrumento que le da el esqueleto a la historia que voy a contar es el propio sindicato. A la fecha, porque lo intenté con dos organizaciones sindicales más, especialmente en telefonistas, armé un equipo, pedimos permiso, nos lo dieron el comité y en especial el secretario general del sindicato de telefonistas nos dijo, tienen derecho a consultar el archivo y utilícenlo. Bueno, el ESME tiene todas las actas de asambleas que han realizado desde 1914 y cuando yo estuve trabajando esto hasta 1978. Hay más porque yo seguí trabajando y publicando cosas del sindicato. La Secretaría de Actas y Acuerdos del ESME tiene todas las actas. Desde la primera, 14 de diciembre de 1914, hoy podríamos decir que inclusive hasta ahora, si hacen asambleas, deben estar los documentos del pase de lista de quienes están, de la orden del día y todo lo que se alega, comenta, discute, se discrepa, no se discrepa, hasta la más reciente. Seguramente un día voy a hacer un cuaderno de investigación donde yo comente, narre la crónica que las asambleas desde la extinción se han realizado en el sindicato de tal manera tener el documento original de qué fue lo que pasó en las asambleas. Obviamente se puede ampliar con entrevistas, con la revisión de todos los periódicos. Si yo decido tratar 10 años de la extinción o 5, hay fechas claves a partir de la extinción. Y están las asambleas. Fue el esqueleto como en el surgimiento, el esqueleto, la fuerza, la esencia la dan las asambleas. Eso fue lo que me pasó allá por el año de 1973. Si ustedes me dicen cómo llegué, no lo sé, no recuerdo. Pero un día yo ya estaba tomando notas, haciendo fichas de trabajo, porque así me enseñaron a trabajar, fichas de trabajo sobre los libros de actas de asamblea del sindicato. 3 libros trabajé. El primero, el segundo y el segundo A. Libro de actas 1, libro de actas 2, libro de actas 2A. Así estaban en la portada de un gran cuaderno, una libreta, de las que no sé si aún ahora se usen como registro en las oficinas federales del registro civil. Las actas de bautizo están en ese tipo. Las actas de bautizo original de todos nosotros están en un libro de ese tipo. Quizá por eso se llaman libros de actas. En el ESME, porque está perdón, bueno, en esos años el resumen de cada una de las asambleas del sindicato. Lo encuentro y a partir de ahí lo que le va dando a ese esqueleto, como se dice, carnita, hueso, sustancia, es que tengo la crónica propia, la narrativa de los electricistas
y le voy configurando a través de periódicos, a través de que alguien me cuenta la historia, a través de lo que se publica en la revista Lux y a través del Archivo General de la Nación. De ahí salieron 1500 páginas escritas a máquina, o 452 para esta edición. Bien, empecé a leer algunas cosas la sesión pasada. Esta edición se consigue en Amazon, a través de Internet, o también a través de Internet pongan editorial viceversa, les va a salir la página, los teléfonos o el WhatsApp y escriben y les dicen que quieren conseguir este libro. Originalmente a 300 pesos. Ayer vi la página de Amazon, está en 452. Le han subido 152 pesos. Y cada que lo reviso, como ahora para pensar en el programa, de verdad, les confieso que la universidad no me dio las instrucciones específicas, detalladas de cómo hacer la investigación. Pero se ve que me enseñó cómo hacerlo, porque aquí está, y me titulé con él, y lo leo, y de verdad está interesante. Previo a seguir leyendo, tres cosas quiero señalar, que descubro y que están en el libro. Uno, muy importante. Si en algún momento la Casa del Obrero Mundial fue la mejor organización obrera de unos tiempos, quizá desde 1912, lo cierto es que para diciembre de 1914, la Casa del Obrero ya no es lo que ellos mismos dicen en sus libros, como Rosendo Salazar en Las pugnas de la gleba, o los periódicos que ellos mismos publican. Ya no son anarquistas, porque un anarquismo fundado, razonado y aplicado es no mantener relaciones y menos alianzas con el Estado. Y en diciembre de 1914, tres miembros de la Casa del Obrero ya trabajaban para el gobierno. Y eso jamás puede aplicarlo un anarquista. En diciembre de 1914, el que asiste a la primera asamblea del ESME, José Colado, llega porque es el jefe del Departamento del Trabajo, un alto funcionario en una institución, la única dedicada a asuntos de fábricas, patrones y trabajadores. Es decir, todo mundo en la Casa del Obrero sabía que tres jefes, tres dirigentes, tres anarquistas hipócritamente trabajaban con el gobierno. Quizá ellos mismos y dentro de la Casa del Obrero se seguían llamando anarquistas, pero no lo eran. Fíjense, enero es diciembre cuando surge el ESME y llega José Colado a la asamblea, es 14 de diciembre. Enero y febrero. El 8 de febrero, es decir, podrían ser 3 meses, pero es 14 de diciembre y febrero es 8 de febrero. En realidad, mes y medio, enero y medio. ¿Y qué hace la Casa del Logro Mundial? Acepta formar parte de los batallones rojos a los que convoca Carranza y Obregón.
firman un convenio o un pacto, es un convenio, donde completamente la Casa del Obrero Mundial, la que era anarquista, acepta ser parte de las fuerzas de Carranza. Se hacen constitucionalistas porque ya Carranza sí se hacía llamar. Es decir, en mes y medio dejan de ser lo que todo el mundo sabía y no puede uno mantener la historia oficial de que los anarquistas de la Casa del Obrero Mundial son los oportunistas que aprovechan la correlación, las fuerzas, las batallas, la guerra civil para escoger a uno. ¿Por qué no Zapata? ¿Por qué no la división del norte de Villa? Prefieren Carranza y Obregón y firman el pacto. El pacto donde en esencia dice vamos a trabajar para Carranza. Vamos a difundir las nuevas ideas de los trabajadores en las zonas donde los militares de Carranza nos lo permitan, nos lo indiquen. Esa es la gran idea. Ya no hay anarquismo en la Casa del Obrero Mundial. Ya se aliaron en la perspectiva que uno quiere manejar, alían con la fuerza revolucionaria procapitalista y proburguesa. Bueno, entonces en los libros oficiales, en los libros propios de la Casa del Obrero Mundial, toda la historia de la Casa del Obrero y ahí aún posterior, todos eran anarquistas. Y al pacto que se hace con Carranza le llaman el gran pacto de la clase obrera con el constitucionalismo falso. Se dedicaron a atacar a Villa y a Zapata. Les llamaron traidores, bandoleros, ilegales, y que los combatieron. Desde el mundo de las ideas, con publicidad, artículos y encendidas polémicas, y ya en ese hecho que está escrito en el libro, descubro que los anarquistas de la de la Casa del Obrero Mundial, en realidad son los oportunistas, egoístas, promotores de su propio interés particular. Segunda, y está narrado en los periódicos de la época, los carrancistas eran unos sanguinarios, unos golpeadores y probablemente violadores de las regiones donde entablaban batalla y se establecían por unos días o un día y todo el mundo iba a su casa. Carranza y Obregón llegan a intimidar a sus tropas. En fin, última idea que también está escrito acá. Hay un investigador, Ignacio Barban, que en años recientes publicó esta idea central. Yo la descubro antes, les digo, está aquí, ya publicada en 1978, y Marván hace su libro posterior para los festejos de los 200 años y del centenario de la Revolución Mexicana. Hace un trabajo sobre quiénes son los personajes, las personas, las corrientes políticas que van a elaborar la Constitución.
Yo acá lo descubrí y descubro que con la famosa Convención de Aguascalientes, Carranza la traiciona. Él había propuesto una reunión entre todas las fuerzas revolucionarias que incluía básicamente Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, las tres grandes fuerzas que dirigían los mejores ejércitos de aquella época. Y él propone que se reúnan en Aguascalientes para crear el ambiente, el debate, los programas y sobre todo una constitución y una decisión de quién va a dirigir la siguiente etapa de la Revolución Mexicana. En la Comisión de Aguascalientes, como ya se sabía en el ambiente que nadie iba a votar por Carranza, él la traiciona. Carranza es un traidor de la Comisión de Aguascalientes. Es octubre de 1914 y traiciona a Carranza. Cuando él convoca la Constitución y hace un Congreso Constitucional y lo manda a que sesione en Querétaro, no hay villistas, no hay zapatistas, solo son delegados, diputados, legisladores, todos carrancistas. Hay una clara tendencia carranclana en el Congreso Constituyente del 16-17. Odia a muerte a Francisco Villa, las fuerzas y representantes de Francisco Villa, y no sé si le tenga más temor al Ejército Liberador del Sur con Emiliano Zapata. Pero no se les invita a nadie, ya los ha traicionado en la Convención de Aguascalientes. En la historia oficial pareciera que todo fue armonía, especialmente para la Constitución de 1917. Casi nadie menciona que en realidad es la fuerza arrolladora que traiciona a Villa y a Zapata y los excluyen. Nunca fueron convocados a ser diputados o legisladores, perdón, para el Congreso Constituyente. En la crónica que yo voy elaborando descubro eso y lo escribo y lo digo. Sale publicado en 1978. Anocho Marván lo va a hacer casi 20 años después, que va a platicar lo que les estoy diciendo. Y revisa diputado por diputado, legislador por legislador, y descubre que todos son carrancistas. ¿Quién convoca al Congreso? Carranza. ¿A quién convoca Carranza? A los carrancistas. Sí, puede ser gente brillante, puede ser intelectuales, pueden ser un poco de izquierda, incluso si quieren un mucho, pero, como diría López Mateos, son todos de izquierda dentro del carrancismo. No nos han contado así la historia, parece un continuo devenir de la misma, como en un momento todos eran amigos, sin broncas, pero Carranza manda matar a Villa y a Zapata. Y le pagan con la misma moneda, lo mandan matar a él. Entonces es una vida de traiciones. En fin, previo a esto les digo, ya, esos son sucesos que se van a dar y que tenemos que tener claro porque la Casa del Obrero Mundial deja de ser un organismo obrero, mientras en 1915 el ESME crece y se hace fuerte y convoca a la Federación de Sindicatos Obreros. Carranza está con la Casa del Obrero o al revés. La Casa del Obrero anda con Carranza recorriendo el sur Veracruz, Orizaba,
otras ciudades. Y al lugar en que gana la guerra y domina Carranza, le dan chance a la Casa del Obrero de hacer difusión sindicalista, pero recordemos, es un sindicalismo ya ligado políticamente en ideología y en práctica a Carranza. En fin, está escrito. De verdad les recomiendo. Previo, les digo, dos ideas. Una, encuentro yo una carta donde Luis Ochoa dice que él fundó la sexta sección de la Liga de Electricistas Mexicanos, cuya sede de esa liga estaba en Monterrey. Dice también que eso fue en 1906 y que se hace otro intento en 1908. No encontré en todos los periódicos ninguna mención a eso. Encuentro un periódico pequeño que se llama Electrón, publicado en 1911, donde sí llega a, que fue lo que leí la semana pasada, a crear una organización cooperativa con local propio para difundir las ideas del cooperativismo entre los electricistas. Electrón, que fue el periódico donde se narra esta historia, tiene una serie de artículos fabulosos que uno no queda menos que pensar que, pues, quien leía el periódico se hacía de una concepción clara. También hay muchos escritos sobre los telegrafistas, que en su momento, cuando uno le pone detalle al asunto, descubre que hay telegrafistas del lado de Carranza como telegrafistas del lado de Villa. El ejemplo clásico que he comentado es que hay un Renato Leduc que se convierte en escritor en los años 50-60, muy conocido, mucho más porque tiene un poema que se llama El tiempo, y es maravilloso ese poema. Renato Leduc y su hermano ingresan al ESME e ingresan a la Telefónica y Telegráfica Mexicana. Renato se va a ser telegrafista en la División del Norte. Ahí es telegrafista y es miembro revolucionario con la División del Norte, es villista. Mientras fue del ESME unos meses y su hermano se queda para ser electricista. Y es parte importante de la organización sindical que va a surgir en diciembre 14 de 1914. Los Leduc, el gran famoso que adquirió después Renato, todo mundo lo ubicamos, todo mundo lo leímos. Cuando estaba en la prepa yo lo leí en la revista Siempre, cuando la revista Siempre era grande y era de color café. Sepia que le dicen. Entonces, ahí yo conocí a Renato Leduc y por supuesto lo conozco en algunas actas de asambleas del ESME. Bueno, en Electrón se escriben artículos de los telegrafistas, cómo se está lanzando una organización y se escriben las ideas básicas de eso. Y como les dije yo, se escriben ideas básicas sobre electricistas. Hay por lo menos 6 artículos muy profundos, detallados a la empresa Tranvías Eléctricos de México, que por si no lo saben, está escrito aquí en el libro.
descubro, yo no lo sabía en el momento que estaba escribiendo, pero descubro que Tranvías Eléctricos de México, de American Lion Power Company, y bueno, esa, son una sola empresa. Son una organización monopólica internacional o monopolista imperialista y que administrativamente en la capital actúan separadas. Bueno, como uno es Tranvías Eléctricos y la otra es empresa eléctrica, hacen como que son separadas. Cuando tienen líos, los abogados, los administradores son unos. Hay un solo gerente general para ambas empresas. Y después hay dos directores generales independientes, uno de tranvías y uno de la compañía de luz. Pero durante mucho tiempo en distintos departamentos trabajaron para ambas. Listas de raya o nómina, como conocemos ahora, se hacía en un solo departamento en la calle de Gante, estaban las oficinas centrales y el departamento de nómina o listas de raya, ahí hacían todos los pagos, tanto de tranviarios como de electricistas. En Indianilla, que era un gran taller, que era donde se guardaban los tranvías eléctricos cuando dejaban de sacar su ruta, cuando ya no había circulando tranvías eléctricos por la noche, Indianilla era el lugar de llevar los tranvías eléctricos. Pero además era un gran taller mecánico electricista. Y los que trabajaban en el taller mecánico electricista, incluso pintura, carpintería, y si era necesario lo que llamaríamos hojalatería, se trabajaba en Indianilla para ambas empresas. Entonces, Nómina e Indianilla es un lugar donde se convivía y a no ser de dónde salía tu cheque, podría parecer que todos trabajaban cordialmente juntos. Hubo otra empresa que descubrí casi al final y no pude investigar. Había una empresa de productos químicos. Solo me la encontré en dos que tres libros de actas y por desgracia aquel momento, como ya iba yo bastante carrilado en la búsqueda de la organización del ESME, pues encontré cosas muy interesantes y descuidé esa empresa de productos químicos. Además, como en el ESME estaban afiliados los telefonistas y en la capital había dos grandes empresas telefonistas de telefonía, la telefónica Ericsson, que era sueca, que hacía competencia a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, otra empresa. En realidad, si dan cuenta, son tres grandes empresas poderosas imperialistas, que en aquella época no se decía que fueran empresas imperialistas. Entonces, dos telefónicas y una electricista. Y productos químicos, todos trabajando organizadamente en beneficio del conjunto. En enero, apenas cumplía el 14 de diciembre, el 14 de enero, un mes, el ESME, y en la siguiente semana se lanzan a huelga en las tres grandes empresas imperialistas: la Telefónica Ericsson, la Telefónica y Telegráfica Mexicana y la Compañía
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Al mes. Pero bueno, estábamos leyendo la vez pasada Electrón y leíamos precisamente las ideas fundamentales que traía el cooperativismo. Y les digo que también se lanzaron a la búsqueda de la organización de los telegrafistas y crearon una alianza de electricistas, perdón, de telegrafistas a nivel nacional. Recordemos que uno de los ejes principales de la Revolución Mexicana, tanto del lado de la división del norte como de los constitucionalistas, va a ser el ferrocarril. Y al lado de las vías de ferrocarril siempre hubo telégrafos. Una manera directa de ponerse en contacto con cualquier lugar de la República donde llegaba el ferrocarril. Y el ferrocarril llegaba a las principales ciudades de la República. Pero a lo largo y ancho de llanos, llanuras, algunas montañas, iba acompañándolo siempre el telégrafo. Y miren lo que encontramos como propósitos de organización de los trabajadores que aparece a la siguiente página donde aparece la cooperativa de electricistas que promueve la revista Electrón. Telegrafistas, dice. Convocan, perdón, a ver, déjenme ver. Bueno, convocan a lo siguiente. Crear y sostener una buena armonía, relaciones fraternas entre los empleados. Fomentar un grupo de honorables trabajadores que dé valer amplio e indiscutible a la agrupación. Tercero, acumular energías, reunir inteligencias, ligar voluntades, congregar hombres útiles y dignos para formar una potencia que se haga acreedora a las simpatías de la admiración y respeto de todos. Cuatro, adquirir por medio de la unión y de la justicia y rectitud de procederes crédito, reputación, valor y autoridad ante las empresas en general y ante cualquier individuo, corporación o gremio. Quinto, obtener de las compañías a quienes sirven los miembros de esta sociedad el que reconozcan los deberes de esta sociedad para con ellas y viceversa, así como hacer comprender ambas partes el beneficio que a cada una es reporta y el respeto a los derechos de una y otra. Sexto, estimular a los empleados para, por medio de nuestro buen ejemplo, coronando por el éxito de nuestros ideales para que obren bien y cumplan con sus deberes para con las empresas y consideren el emprender el ideal con equidad. Siete, conciliar los intereses particulares de los empleados con los de las empresas en los cuales se sirve. 8. Obrar bien en derecho y en justicia para siempre, para que siempre sean respetados los procederes y resoluciones de nuestra sociedad. 8. Obrar bien con derechos de justicia para que siempre seamos respetados. Perdón, 9. Procurar por todos los medios posibles el bienestar y prosperidad del gremio en general y de las sociedades y de los asociados en particular. 10. Trabajar por el mejoramiento moral, intelectual
y pecuniario de los miembros pertenecientes a esta sociedad. 11. Realizar la ayuda efectiva y eficaz al socio necesitado, impartiendo, impartiéndole incondicional protección y ayuda o defensa o a cualquier socio que lo demande y que sepa lo que se le necesita. Último, 12. Beneficiar a los socios como a los miembros de su familia siempre que se presente la oportunidad de hacerlo para demostrar que así la buena disposición y voluntad que existen entre todos para honrar la alianza por medio de manifestaciones altamente fraternales. México, DF, septiembre 21 de 1911. Firmado por la Comisión de Propaganda. Dan cursos de telefonía, de telegrafía, para que todo el mundo esté capacitado. Dan certificados. Y como habíamos dicho, con la Liga de Electricistas Mexicanos, lo que se proponen es reunir socios para apoyarse entre todos. Hacer trabajos de electricistas. Van a dar cursos de capacitación, van a dar certificados que un jurado de la propia liga va a examinar a los compañeros que desean y que quieran certificarse y van a proponer que en la Secretaría de Educación Pública se reconozca esa capacitación. Van a ser certificados oficialmente por el gobierno. Van a tener un taller, insisto, para hacer trabajos. Y todo lo que se invierta para las llaves, maquinarias, aparatos, va a permitir que se hagan los trabajos al público o a algunos comercios o fábricas. Y todos los ingresos al final de año se va a distribuir parte para inversión y otra parte como utilidades para todos los socios. Es pues propiamente una cooperativa de producción y que los socios aportaron algo, pero cada año se hace el balance económico y todo lo que va resultando ganancia y utilidad se distribuye entre todos los socios. Supimos más de telegrafistas y ferrocarrileros que de electricistas, aunque el ESME, insisto, renueva su capacidad en 1911. Y, insisto, ya había fuertes críticas a la compañía de tranvías por todas las injusticias que había con el pasaje. En fin,
hemos llegado a la conclusión de que para diciembre de 1914 ya hay toda una propuesta, una comprensión del enemigo, una comprensión de que no hay que fundar mutualidades ni cooperativismo. Se va a tratar ya de que hay un responsable en el proceso productivo y ese debe de atender las demandas más elementales de los trabajadores. Al mes, les digo, plantean demandas específicas para cada empresa, para la empresa telefónica Ericsson, para la empresa telefónica y telegráfica mexicana y para la compañía de luz y fuerza motriz. Dos peticiones son generales en los pliegos de demanda que entonces se llamaban memoriales. Dos en cada, perdón, tres. Una, que se reconozca al sindicato, al SME, porque de las tres empresas, todos forman el SME. No aceptan las empresas, ninguna. Dos, reducción del jornal. En las tres empresas, el promedio de horas trabajadas eran 14. La demanda que meten como sindicato es de 9 horas, que se reduzca de 14 a 9 horas de trabajo. Y tres, la más importante, creo, aumento de salario. Que el salario básico mínimo en las tres compañías monopólicas extranjeras sea de 1 peso. 1 peso. ¿Cuánto estaban pagando? Imagínense. Si la demanda es de 1 peso, obviamente ninguna de las tres compañías monopólicas internacionales se ganaba 1 peso. Seguramente 60 centavos, 50. Y en las telefónicas había multas si llegabas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos tarde. O si no ibas a estar ausente y no reportabas que tenías un problema, te descontaban. Castigo, te multaban. En uno de los pliegos petitorios o memoriales de telefonistas, lo que se pide como demanda es que todas las multas se reúnan y a fin de año se redistribuya ese dinero entre todas las trabajadoras. Pero reducción de la jornada de trabajo y jornal de 1 peso mínimo. Y no olvidemos que había revolución, guerra civil y que los costos de la vida, lo que le llamamos ahora canasta básico, estaba a más de 100 pesos la canasta. Con salarios de 50 centavos, no había casa de un familiar de obreros y trabajadores que le alcanzara para comprar la canasta básica. Y si la canasta básica tenía que repartirse con 6 de una familia o más, porque recordemos, si yo nací en 1950 y todavía se tenían los hijos que Dios mandaba, así se decía. Y entonces Dios mandaba mínimo 6, 8, 10 hijos. Con 50 centavos de salario no se podría cubrir una canasta básica de 135 pesos. Por eso la demanda en las tres empresas monopólicas fue reducción a 9 horas de trabajo y 1 peso mínimo para todos los trabajadores. Así fue. Es que creen, se me acabó el tiempo y entonces nos vemos en 8 días en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.